Bueno, ¿qué tal si nos ponemos una vez más en pie? Y hoy tenemos el buen día de las madres. No vamos a hablar exacta de las madres, pero vamos a hablar de la casa y de lo que les gusta a ellas y propósitos que tienen que ver con la eternidad. Entonces, venimos en una serie de predicaciones donde venimos contando acerca de cómo crecer y qué dice Dios acerca del crecimiento, ¿sí? Y Dios dice que una vez le conocemos, no solamente quiere que nosotros crezcamos, pero también dice que quiere que el fruto que tengamos sea un fruto eterno, sea un fruto para siempre. Y eso es lo que estamos enseñando en los últimos días. Entonces yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos por un momento. Y allí donde estás, en la sencillez de su corazón, Espíritu Santo, te doy muchas gracias por cada persona que ha venido y cada persona que hoy tiene la oportunidad de escuchar tu palabra y de leerla y de entenderla. Y queremos pedirte que nos hagas el más inmenso favor, como siempre lo haces, que nos ayudes a entenderte, que nos ayudes a caminar contigo. Hoy abrimos nuestro corazón deseando que nos enseñes, deseando aprender de ti, para poder hacer lo que tú nos dices que hagamos. Te bendecimos y bendecimos a cada persona. Y yo te pido que utilices a este hombre que habla aquí, Señor, para poder enseñar tus grandes verdades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento y vamos a encender las luces si es posible. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 16. Y recuerde, estamos en una serie de predicaciones que tienen que ver con el crecimiento. Y cómo crecer, empezamos a decir, en tiempos de dificultad. Y luego terminamos hablando de no solamente cómo crecer, sino cómo mantener el fruto. Y recordemos esto, lo importante no solamente es crecer, sino es cómo mantenerlo. Cualquiera empieza una familia, pero no todo el mundo la mantiene. Cualquiera comienza un negocio, pero no todo el mundo es capaz de mantenerlo. Cualquiera comienza la universidad, pero no todo el mundo es capaz de terminarlo. Muchos comienzan la vida cristiana, pero no todos lo terminan. Entonces, es importante aprender a crecer, pero también aprender a mantener el crecimiento. Entonces, quiero que vayamos a Juan capítulo 15, versículo 16, y quiero que escuche esto porque es de parte de Dios para todos nosotros. Y dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Iglesia, Dios nos escoge, nosotros no escogemos a Dios. Parece que nosotros respondemos ante el llamado de Dios. Dios toca nuestra puerta y nosotros les decimos sí. Por consiguiente, como nosotros no escogemos a Dios, Él nos escoge a nosotros y Él hace la parte difícil. Y quiero decirle que Él está haciendo la parte difícil en su vida y en mi vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que entregar. De hecho, quiero hacer un paréntesis y nombrar que cada persona, o decir o notar que cada persona que camina con Dios debe de dar fruto en algún aspecto o en todos los aspectos. Porque cada persona que anda con Dios o tiene una relación con el Señor Jesucristo tiene que dar fruto, es porque Jesús mismo es la vida. Y la vida es como una semilla que donde está, da fruto. Por eso las siguientes partes de este versículo son tan importantes. Vaya conmigo y escuche lo que dice. Y los he mandado para que vayan y den fruto. Lo que quiere decir que Dios quiere y desea, sabe y espera, de hecho manda a que demos fruto. Damos fruto es en todos los aspectos, no solamente en la iglesia, en la casa, en el estudio, en el trabajo, en todo lo que hacemos como personas. Él quiere que demos fruto, ¿sí? Ahora, note la clase de fruto que quiere que demos. Y es muy importante que usted observe lo que Él dice o entienda lo que Él dice en ese momento. Note la clase de fruto. Y quiero que sea un fruto que dure para siempre. Repita conmigo, para siempre. Más fuerte, para siempre. El fruto que Dios quiere es para siempre. O sea que hay frutos que no son para siempre y hay frutos que son para siempre. Hay frutos que nosotros le hemos llamado en las predicaciones anteriores terrenales. ¿Qué quiere decir? No es que sean malos necesariamente, aunque hay frutos malos, pero
hay frutos que son terrenales, de corta duración, y hay frutos que son eternos, de larga duración. Y Él dice que quiere que nosotros demos un tipo de fruto, no cualquiera, sino que sea de larga duración. Ahora, note lo que dice la última parte del versículo y dice: así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, Él dice que cuando nosotros entendemos que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, nosotros lo que tenemos que hacer es llevar fruto. Pero que tiene que ser un fruto que se parezca a los propósitos eternos. Los propósitos eternos. Entonces, la pregunta que nos hacemos esta mañana es: ¿qué clase de fruto tiene usted? ¿Qué clase de fruto tiene su vida? Y comience con su carrera, comience con sus hijos, comience con sus estudios, comience con lo que esté haciendo, no importa. Comience con lo que usted hace en la iglesia. ¿Qué clase de frutos tiene su vida en estos momentos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué muestra su vida? ¿Son frutos cortos? ¿Frutos medianos a medio plazo? ¿Frutos a largo plazo? ¿O son frutos eternos? Sí, quiero que lo piense muy bien, porque de eso es lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Sí? Ahora, Lucas capítulo 16, versículo 9, nos da una clave del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús la enseña acerca de la vida cristiana. Y escucha la clave tan especial y tan diferente a todo lo que vemos. Aquí está la lección: usen los recursos mundanos, o sea, los recursos terrenales. Usen lo que saben a nivel terrenal, su carrera, su vida, todo lo que tiene a nivel terrenal, para beneficiar a otros y para ser amigos eternos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida en un hogar eterno. Tendrán un resultado eterno. Cuando nosotros usamos lo que tenemos en la vida terrenal, en nuestra vida diaria, vamos a decirlo así, y lo combinamos con los propósitos eternos, entonces tenemos frutos eternos. Repita conmigo: frutos, más fuerte, frutos eternos. Esos frutos eternos es lo que usted quiere alcanzar. Aunque usted no lo sepa, eso es lo que usted quiere alcanzar. Aunque no sepamos qué significan, eso es lo que deseamos. Todo el mundo, le decía al principio, anda buscando la bendición, andamos buscando tener algo duradero. Nos casamos y quisiéramos que se fuera un buen matrimonio. Tenemos hijos y queremos que lleguen muy lejos. Ninguno de nosotros piensa: hoy, esto se acaba hoy y ya no puedo más. Por eso Dios sabe que la lección es combinar los propósitos terrenales. Entonces, son los propósitos terrenales como vamos a decir, ¿cuáles son los propósitos terrenales? La universidad, el colegio, el trabajo, el ganar dinero. ¿Son propósitos equivocados? No, no son propósitos equivocados, son buenos propósitos. Tener un novio, tener una esposa, tener un esposo, ¿es un propósito equivocado? No, pero sí son equivocados cuando yo no vivo por los propósitos eternos. Esos propósitos terrenales tienen que ser combinados con propósitos eternos para dar larga duración. Algunos me preguntaron la semana pasada y me lo han preguntado otra vez: bueno, pero ¿cómo pongo eso en práctica? ¿Cómo hago para combinar los propósitos terrenales con los propósitos celestiales o los propósitos eternos? Y les dijimos que era relativamente fácil. Y voy a usar el mismo ejemplo que utilizamos la semana pasada. Y quiero que piense que usted, su propósito en la vida, aunque sé que no es y espero que no sea su propósito, sino que el día de hoy cambie, su propósito en la vida es comprarse una casa de 3 habitaciones. ¿Sí? Piensen en ese propósito, por ejemplo. Unos segundos. ¿Ya se lo imaginó? 3 habitaciones, una casa, 2 pisos, en fin. Entonces, ¿qué hace usted? Ese es su propósito terrenal. ¿Qué hace? Comienza a estudiar para comprarse una casa de 3 habitaciones. Luego trabaja para comprarse una casa de 3 habitaciones. Ahorra para comprarse una casa de 3 habitaciones. Y cada mes compra una cortina porque quiere comprar una casa de 3 habitaciones. Luego compra una luz porque quiere comprar una casa de 3 habitaciones. Luego compra zapatos para estar en casa de 3 habitaciones. Se consigue hasta un novio o un esposo para comprar o para vivir una casa de 3 habitaciones.
tiene 2 hijos porque es una casa de 3 habitaciones. Y todo en su vida va enfocado en ese propósito. De la misma manera es la vida y los propósitos terrenales. Cuando usted aprende a amar a Dios, todo lo que usted hace en su vida lo dirige a través de ese mismo filtro. Y hace todo para que usted pueda aprender a amar a Dios. Se lo presento de esta manera. Usted se levanta por la mañana y dice: Señor, gracias. Quiero aprender que por la mañana quiero ser agradecido y reconocer que te amo y quiero expresarte mi amor. Entonces usted se levanta y se arrodilla o ora o simplemente suspira y dice: Señor, gracias, wow, estoy vivo. Luego por la tarde sale a trabajar, o por la mañana sale y trabaja, y mientras que va trabajando le dice: Señor, gracias por mi trabajo. Quiero que este trabajo sea para ti, no para mí solamente. Quiero que aprender a amarte en este trabajo. Sabes, tengo un compañero en el trabajo que está triste. Bueno, quiero ir a decirle a ese amigo que yo creo en ti y que puede cambiar su vida. Entonces esa persona va hacia o esa conexión se hace con miras de enfocarse en amar a Dios. Y todo lo que usted hace durante el día, va a la iglesia y lo hace por amar a Dios, abraza a sus hijos y los corrige porque usted ama a Dios, lleva a un mercado una comida a alguien que necesita porque usted ama a Dios. Entonces todas las decisiones que usted toma durante el día son enfocadas en eso, de tal manera que todos esos pequeños propósitos terrenales durante el día, y que son propósitos de corta duración, entonces usted los pueda combinar con los propósitos eternos. Y esos propósitos eternos se convierten en propósitos que nunca se terminan, que nunca se agotan, y su vida cambia. Y ese es el impacto de esos propósitos. Entonces quiero que piensen esto porque es muy importante. Estamos conociendo los propósitos más importantes de la vida cristiana y le voy a presentar un par de ellos en unos momentos. Pero usted se preguntará: ¿cómo sé que esto da éxito? ¿Cómo sé que esto da fruto? Bueno, le voy a plantear 2 cosas. O algunas cosas. Primero, considere al Señor Jesucristo. Ha pasado 2000 años y su impacto sigue siendo tan fuerte que usted y yo estamos aquí sentados. Él vivió por los principios eternos. Él es la eternidad. Él es el principio eterno. Imagínese el impacto que tiene. Si le funcionó a Él, ¿cómo no le funciona a usted? Ahora piense rápidamente en una compañía que sea establecida hace 20 o 40 años. Esas compañías tienden a desaparecer. Piense en una institución que lleve 200 años. Dígame cuántas instituciones hay hoy que hayan durado 2000 a 3000 años. La Biblia nos dice que la palabra de Dios no pasará. Todo va a pasar, mas la palabra de Dios no va a pasar, va a permanecer. ¿Por qué? Porque tiene un propósito eterno. Bueno, pero eso fue el Señor Jesucristo. Bueno, déjeme le doy otro ejemplo. Quiero que piensen en los apóstoles, aquellos que le creyeron. Hasta el día de hoy leemos acerca de ellos y ellos siguen transformando nuestras vidas. Usted dirá: pero pastor, yo creo que no transforman la vida de todo el mundo. Por supuesto que no. Transforman la vida de aquellos que quieren vivir por los conceptos eternos. ¿Estamos? Bueno, pero quiero saber a alguien más. ¿Cómo sé que esto me va a dar fruto? Bueno, quiero que piense en la iglesia. Usted hoy está sentado escuchando esta enseñanza, porque la iglesia ha crecido a través de los años, a pesar de la persecución, a pesar de cualquier cosa, de cualquier situación. De las iglesias salieron los hospitales, de las iglesias salieron los centros de caridad, de las iglesias salieron tantas reformas a nivel gubernamental en todos los aspectos, porque comenzaron o porque quisieron vivir con los propósitos eternos. Si les sirvieron a ellos, seguro que nos van a servir a nosotros al día de hoy. Seguro que nos sirve. De hecho, es lo que nos ha cambiado a nosotros. Quiero que piense si su vida ha cambiado y cómo ha cambiado. Y quiero que sepa que lo ha hecho cambiar es que se vivió por principios eternos. Entonces, los principios terrenales, muchos de ellos no son malos. Vívalos. Consiga un esposo para que ame al Señor. Compre un carro para que ame al Señor, que refleje su amor al Señor. Haga deporte, que refleje su amor al Señor. Pero todo lo que haga, hágalo basado en
aprender los principios eternos de Dios. Y le voy a decir, va a tener un crecimiento que se sostiene. Ahora, quiero que piensen esto. No coloque en ninguno de esos aspectos los principios eternos. Solo viva por principios terrenales. Y usted va a poder probar que hay desilusión. Los hijos son un principio terrenal. Ellos en algún momento nos hacen sentir down o nos hacen sentir que nos han fallado. Nosotros mismos fallamos a nuestras esposas o nuestros esposos nos fallan a nosotros. Piense en un trabajo. Quizás usted diga, no, pues a mí lo que me llena es este trabajo en esta compañía. De repente pierde el empleo y todo se cayó abajo. Hay algunos que dicen, no, yo me satisfago acerca o con el trabajo del dinero, porque el dinero sí que me hace sentir bien. El dinero es un tipo de Dios, ¿lo sabe? Pero y cuando se va el dinero, mucha gente quiere quitarse la vida y piensan que hasta ahí llegó su vida. Piensa que hasta ahí no hay más. ¿Por qué? Porque no se puede vivir eternamente o mantener un crecimiento con algo que sea terrenal. Tiene que combinarse con los principios eternos. Y por eso es importante que usted y yo entendamos cuáles son esos principios. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y dice, hagan lo que hagan. Y quiero hacer un paréntesis y decir, hagan lo que hagan, háganlo bien. O sea, todo lo que hagan, háganlo bajo los propósitos eternos. Y mire lo que dice, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, o sea, principios terrenales, dice, pues ustedes estuvieron trabajando o estarán trabajando para el Señor. Ahí Colosenses capítulo 3, versículo 24, el siguiente versículo dicen, pues recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces el Señor nos insiste que todo lo que hagamos, hagámoslo por propósitos eternos. Y le voy a enseñar en los siguientes minutos cuáles son esos propósitos. Y el primer propósito que vimos la semana pasada era el propósito de amar a Dios. Repita conmigo, amar, más fuerte, amar a Dios. Amar a Dios no es cantar solamente lo que hacemos en estos momentos. No, amar a Dios es todo lo que usted hace durante el día que va reflejado en su expresión de cariño a Dios. El rey David amó tanto a Dios y es conocido como el salmista en el Antiguo Testamento, el escritor de todos los salmos, y amó tanto a Dios que una vez siendo gobernante dijo, yo vivo en un lugar, en un edificio y tu templo es una carpa. Vamos a cambiar esa carpa, permíteme. Y Dios le roba el corazón a Dios y Dios le dice, nadie me lo ha dicho, ni siquiera tengo que hacerlo, pero porque tú me amas de esa manera, yo voy a darte una casa. Y le promete una descendencia. Entonces, amar no solamente a Dios es cantar, es expresarle el amor, aunque es parte de lo que hacemos. Ahorita Sandy estaba muy conmovida en ese momento y yo creo que estábamos experimentando al Espíritu Santo y lo que estábamos haciendo era expresando amor a Dios. Pero no solamente es eso, son las decisiones que tomamos. Bueno, le preguntaron a Jesús que cuál era el propósito más importante. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, a Marcos capítulo 12, versículo 28 y 30. Le preguntaron a Jesús cuál es el propósito más importante sobre la tierra. Y Jesús les contestó. Uno de los maestros religiosos le preguntó. Y el versículo 30, vamos al versículo 30, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor le contestó que el propósito más importante en la vida de un ser humano es amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo lo que tiene. ¿Sí? Cuando usted aprende a amar al Señor con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo lo que usted tiene y con toda su alma, usted se fortalece. ¿Sí? Por eso al preguntarle al Señor cuál es el más importante de todos los principios terrenales, los propósitos eternos, es amar a Dios. Usted fue creado para adorar. Escuche, usted fue creado para amar a Dios. Usted fue creado para estar con Él. Usted fue creado con la necesidad de Él. Hay una historia, hay un chiste que dicen acerca de las personas que dicen no creer en Dios. Dice que cuando un avión se está cayendo, todo el mundo dice, ay Dios mío, sálvame. ¿Por qué?
Porque todo el mundo en su corazón desea amar algo. Y le quiero decir otra cosa muy importante. Si usted no adora a Dios, está adorando algo. Si usted no adora a Dios, usted estará adorando otra cosa. ¿Está adorando el dinero? ¿Está adorando el deporte? ¿Está adorando sea usted mismo? Eso se llama egolatría. La idolatría son otras cosas. Si usted no ama a Dios, no se preocupe, usted va a estar amando otra cosa, porque usted fue creado para adorar. Repita conmigo, fui creado para adorar. Usted fue creado para expresar amor. Y se lo expresa a su esposa, se lo expresa a su esposo, a sus hijos, a quien sea. Pero usted fue creado para eso. Y conforme lo que usted adora, así es usted. ¿Se ha pensado en una persona que tiene una mente equivocada, violenta? Cuando usted habla con esa persona, todo el día está hablando de cosas violentas. Piense en una persona que está, que adora el dinero. Todo el día habla del dinero. Piense en una persona que adora las bobadas. Todo el día habla bobadas. Y piense en una persona que adora a Dios. Habla de Dios. Una persona que adora a los hijos. Todo el día habla de los hijos. ¿Estamos? Pero usted está adorando a algo. Aunque usted lo crea, aunque usted diga, pastor, no estoy de acuerdo. No, usted adora algo. Y quiero que sepa que una de las cosas que muestra su adoración, obviamente, es su extracto bancario. Muy bien. Entonces, el primer propósito de la vida eterna es adorar a Dios. El segundo propósito es conocer a Dios. Cuando una persona adora a Dios, se vuelve fuerte. Y les doy el ejemplo. Cuando venimos de la vida, cuando venimos antes de conocer a Jesús, nos caemos, venimos golpeados y venimos débiles. La embarramos en la misma parte, las cosas a veces no nos salen bien. Hay cosas que salen bien, pero volvemos a caer en el mismo hueco. Tropecé de nuevo, dice la canción, con la misma piedra y vuelve a caer. ¿Por qué? Porque usted viene débil. Pero tan pronto usted comienza a expresarle amor a Dios, usted comienza a crecer. No solamente a crecer, sino que comienza a fortalecerse. ¿Sí? Es por eso que una persona que aprende a amar a Dios y aprende a expresarle, y los tiempos de adoración con Él, y está en esos tiempos donde verdaderamente quiere expresarle amor a Dios, esa persona con el tiempo se fortalece. Y se fortalece tanto que la gente mira y dice, uy, pero yo no sabía que estabas tan bien, ¿qué te pasó? Es que usted está fortalecido, su vida familiar está fortalecida, su vida interior está fortalecida. Algo en su vida pasa que algo en nuestras vidas pasa que terminamos fortalecidos por medio de la adoración, por medio de expresarle nuestro amor a Dios. Es como expresarle el amor a Dios, es como unas aguas salutíferas, unas aguas de esas de azufre que uno ve en esas piscinas calientes que son buenas para el cuerpo y uno termina renovado. Es exactamente lo mismo. Y usted expresa el amor a Dios y quiero que lo intente en su casa. Comienza a tomar decisiones. Por ejemplo, voy a criar a mis hijos porque quiero amar al Señor y para que ellos amen al Señor. Y sus hijos se comienzan a componer. Voy a tener un matrimonio para que ame a Dios y para que muestre el amor de Dios. Y su matrimonio se comienza a ubicar. Voy a hacer lo que hago en mi trabajo de tal manera que honre a Dios. Y usted comienza a subirse en el trabajo. Comienza a mejorar, comienza a tener el favor de la gente alrededor suyo. ¿Por qué? Porque Dios cambia a través de la adoración nuestro corazón. Dios a través de la oración o adoración no cambia siempre las circunstancias, cambia el corazón de uno. Mire, lo más difícil es nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón de todas las cosas es lo más engañoso que hay. Por eso es el primer principio y más importante. Repita conmigo, adoración. Segundo propósito eterno, conocer a Dios. Conocer a Dios es el segundo propósito más importante. Dijimos que se puede adorar a Dios y no conocerle. Vimos la semana pasada que hay gente que dice que ama a Dios, pero no le conoce. Y lo vimos en el capítulo 4 de Juan, versículo 23. Versículo 22. Y hablando el Señor Jesús con la samaritana, le dijo: ustedes, los samaritanos, o sea, la gente que no estaba educada con Dios, nada que ver con los samarios, sino simplemente que no estaban educados,
saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Miren, no sabemos cómo adorar a Dios. No sabemos porque no le conocemos. La gran razón es porque no nos educaron conforme a los principios bíblicos. A usted no lo educaron conforme a lo que decía la palabra de Dios. Usted no supo, nadie le ha dicho, y no conocemos a Dios. De hecho, el pecado nos ha alejado tanto de Dios que cada vez le conocemos menos. Que cuando alguien nos dice Dios, ¿Dios qué es? Tenemos una imagen de Dios aquí en nuestra mente, que es un ser. Muchos creen que Dios es un ser por allá muy fuerte, otros creen que no existe, otros creen que es un Dios laxo, otros creen que no le importa ni lo que vaya ni lo que venga. ¿Y qué demuestra eso? Que la gente está confundida, no sabe quién es Dios. ¿Y cómo saber quién es Dios si no le conocen? Yo le pregunto, ¿cómo sabe usted quién es esa persona? Porque usted ha pasado tiempo conociendo quién es esa persona. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: ustedes los samaritanos no saben bien cómo adorar a Dios, no le conocen bien. Y en la siguiente parte del versículo dice, pues, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos. O sea que los judíos conocían muy bien a quién adoraban. ¿Por qué? No porque eran judíos, sino porque la palabra de Dios estaba escrita. La Biblia, al conocer la palabra de Dios, usted conoce a Dios. Y cuando usted conoce a Dios, pasa lo que le pasó al apóstol Pablo cuando invirtió su vida en llevar a las personas a conocer a Cristo. Mire Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vaya conmigo un momento y mire lo que dice. El contexto de esto, de esta charla, de esta declaración de Pablo, es que Pablo estaba en un momento dado explicando por qué era tan importante conocer a Dios. Y Pablo, antes de explicar esto, dice: mire, yo era judío de judíos, era de la tribu de Benjamín, era un hombre intachable, era un hombre buena persona, como trabajador el mejor, de la mejor familia, del mejor país. Pablo hablaba de que era todas las cosas que había ganado en su vida, y el versículo 8 comienza diciendo: así es, todo eso que acabo de decir y todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Dice: todo lo que he conocido en mi vida no supera. No es que no sirviera. Pablo seguía teniendo su mente, Pablo tenía su idiosincrasia, Pablo tenía su pasaporte europeo porque lo tenía, y seguía con el pasaporte hebreo. Pablo tenía todas las cosas, pero dice: cuando llego al punto de conocer a Jesús, todo pierde valor. ¿Por qué? Porque es un propósito eterno. Todo lo demás es insignificante en mi vida. Y dijimos que si una persona quiere sanarse, solamente conozca a Jesús. Quiere tener una sanidad y la semana pasada dijimos, si una persona había sido quizás abusada cuando tenía muy corta edad y vive con unos grandes problemas y conflictos y no es capaz de amar a otros debido a eso, bueno, conozca a Jesús cara a cara y será cambiado. Será transformado, porque es un propósito eterno. Porque cuando conocemos a Jesús, somos transformados desde adentro hacia afuera. Y no importa a dónde haya ido, no importa el psicólogo, no importa el psiquiatra, no importa el sociólogo, no importa la clase, a la cátedra que usted haya participado en su universidad, no importa. Si usted no conoce a Jesús, no va a ser cambiado. El único que puede transformar el corazón del ser humano es el mismo que lo hizo, es el mismo Dios. Amén. ¿Le damos un aplauso, Señor? Por eso él dice en el versículo 8, dice: todo lo considero, cuando lo comparo con el infinito valor de conocer a Jesucristo, como nada. Dice: pues por el amor a él he desechado todo lo demás. Mire, si usted está viviendo una situación donde tenga una adicción, quiero decirle, en el momento en el que usted conoce a Jesucristo, usted considera eso como nada. Ya las drogas no es un problema. ¿Por qué salen las personas que están en un momento luchando contra el alcohol? Porque conocieron a Jesús. Cuando, no digo que todas las personas que dejaron el alcohol conocieron a Jesús, pero las personas que conocieron a Jesús y dejaron el alcohol, en algún momento esa fuerza que ni siquiera la familia, ni siquiera los hijos, ni siquiera la esposa, ni siquiera perder el trabajo, los hace tocar fondo, al conocer a Jesús son cambiados totalmente, son transformados. Todo lo que la ciencia y muchas cosas no pueden hacer, el Señor va más allá porque son propósitos eternos.
Por eso el Señor sí puede cambiar. Y Pablo tenía toda la razón donde dijo, bueno, pues todo eso pierde valor y además lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Cuando habla de ganar a Cristo no está diciendo de ganar un premio, pero es un premio, lo que está diciendo es de conocerle. Cuando una persona dice, mire, conocí a Jesús y me enamoré de Él, Él cambia todo. Él es la persona correcta para conocerla y quedar enamorado totalmente de ese hombre, porque ese es un hombre que nunca le va a fallar, nunca va a poder fallarnos, y el conocerlo simplemente va a hacer que nosotros nos parezcamos más a Él. La palabra de Dios dice que una vez que usted conoce y recibe a Jesús en su corazón, usted comienza a cambiar de tal manera que cada día se parece más a Jesús. ¿Usted ha visto un par de novios o de esposos? Cuando empiezan son muy diferentes y pasando el tiempo se terminan hasta pareciendo físicamente el uno al otro. ¿Es así? Usted dice, pero si parecen hermanos. Usted se termina pareciendo a quien conoce. Por eso el objetivo del Señor Jesús es, y de la palabra de Dios, de lo que está haciendo, es que usted termine pareciéndose a Jesús. Ya no más David, más parecido a Jesús. Ya no más Uriel, parecido a Jesús. Ya no más Luis, parecido a Jesús. Ya no más Sebastián, parecido a Jesús. Usted terminará los días pareciéndose a Él. Esa es la meta. Y ya no importará cómo usted luzca, lo que importará es cómo Él luzca en usted. Ese es el propósito eterno. Con razón, cuando la gente ve a una persona que ha estado con Jesús, dice, este hombre es extraño, me gusta algo de lo que tiene, yo quisiera ser así. Amén. Muy bien, quiero llevarlo entonces, ese es el segundo propósito eterno, pero quiero llevarlo al tercer propósito más importante que encontramos en la palabra de Dios para los creyentes. Y escuche esto, y es ser o pertenecer a la familia de Dios. Repita conmigo, familia de Dios. Cuando una persona conoce a Jesús, les es dado un derecho. Si aquí hay algún abogado, sabrá que el derecho es simplemente un derecho. Usted no tiene nada que hacer por ese derecho. Y dice, cuando conocemos a Jesús, recibimos el derecho de ser hechos hijos suyos. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 12. Y eso es lo que yo le llamo el certificado de nacimiento o el registro de nacimiento. Escuche lo que dice, por favor. Pero a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? ¿Los que qué? Le recibieron. ¿Qué es recibirle? A todos los que creyeron en Él. A todos los que un día dijeron, Jesucristo, te recibo en mi vida. A todos ellos, mire lo que dice, los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Cuando una persona cree en Jesús y le sigue, les es dado un derecho. Inmediatamente se vuelve un hijo de Dios. En ese momento la persona recibe la paternidad. Es vuelto o es parte de la familia de Dios. Ahora, es un derecho porque usted lo recibió y no tiene que hacer nada, pero es un propósito porque usted tiene que vivir aprendiendo cómo ser parte de la familia de Dios. Hay algunos que llegan y dicen, yo soy hijo de esta casa y no saben cómo estar en la familia de Dios. ¿Sí? Y es muy razonable o es muy normal. ¿Por qué? Porque usted no sabe cómo es Dios como papá. Entonces, parte del propósito de su vida más importante es aprender a estar y a ser hijo de Dios. En las iglesias hay dos tipos de personas: los que son creyentes y los que son miembros. Repita conmigo, creyentes. Repita conmigo, miembros. Cuando digo miembros, la palabra miembro viene de la Biblia, de la palabra de Dios. Eso que nosotros conocemos, miembro de tal parte, miembro de un colegio, miembro de tal parte, fue creado en la casa de Dios, en la palabra de Dios. Es una palabra bíblica, ¿sí? Con unas raíces bíblicas. Y lo que quiere decir es ser parte de la familia de Dios. Así que quien utilizó el ser miembro de la familia de Dios es el mismo Dios, ¿sí? Entonces usted tiene que comenzar a aprender cómo ser parte de esa familia. Todos nosotros fuimos creados para eso, para ser parte de algo. Fuimos creados para conocer a Dios, para adorar a Dios, pero también hemos sido creados para ser parte de la familia de Dios.
Por eso en la iglesia hay dos tipos de personas, los creyentes y las personas que son miembros de iglesia, ¿sí? O que son hijos de la iglesia. Y la diferencia está en que entre el creyente es un espectador y el miembro o el hijo de la iglesia o el hijo de Dios es una persona que es un contribuidor. El uno espera y no se envuelve, y el otro simplemente contribuye porque se siente que es de la casa. Y esa diferencia se da a través del compromiso. Entonces, parte de los propósitos de Dios es que usted se comprometa a conocer su familia. Dios lo va a poner en una familia aquí o en una familia en el lugar donde está. Y les decía que Dios tiene muchas familias. Mire, cuando Dios piensa en el ser humano, piensa en familias. Pero todo el mundo quiere pertenecer a algo. Cuando la gente pertenece a un equipo de fútbol, a un país, usted se siente orgulloso. Mire, yo soy de tal parte. Quiere pertenecer a un grupo de pensadores. Todo el mundo está buscando dónde pertenecer. Todo el mundo busca un lugar donde estar, al cual pertenece. Su casa, su país, su cultura. Incluso los jóvenes que están perdidos quieren pertenecer a una banda. Todo el mundo está perteneciendo a un grupo. ¿Por qué? Porque cuando pertenecemos tenemos algo que se llama satisfacción en nuestra identidad. Miren, les voy a contar una historia. Con nosotros vivía uno de los chicos y en medio de su transformación y de lo que le ayudábamos, cada vez que jugaba el Barça contra el Madrid y perdía el equipo, él se sentaba a llorar literalmente. A llorar. Sin embargo, cuando su mamá, ella no es así, obviamente pasa una transformación y estoy seguro que su vida sirve de ejemplo a muchos, pero cuando fue transformado, antes de que fuera transformado, nos dábamos cuenta que su familia no le dolía. Era muy extraño, le dolían más 11 jugadores que su mamá. ¿Estamos? Y yo lo veía cuando perdía el partido, el chico se sentía supremamente frustrado y lloraba. Y para mí no entendía. Yo no creo que el fútbol, 11 personas que no conozco me puedan hacer sentir nada extraño, ¿sí? Pero ese joven lloraba. ¿Y cuál fue la razón de sus lágrimas? Era que no sentía que pertenecía a una casa. Tuvo que pasar una sanidad. Se había identificado con su equipo de fútbol. Te hago una pregunta. ¿Con quién te has identificado? ¿Saben? Cuando las jovencitas no se identifican en casa, se identifican con un grupo de amiguitas. Lo mismo son con los hijos. Los adultos se identifican a un grupo de fútbol, un grupo de trabajo, pero siempre nos estamos identificando con algo. Y Dios lo sabe. ¿Y sabe por qué lo sabe? Porque Él lo creó a usted para que se identificara. Pero no para que se identificara con otro grupo. Mire cuántas lenguas, cuántas naciones, cuántas culturas hay. Y todo el mundo defiende su cultura. Todo el mundo defiende sus arepas. Todo el mundo defiende la comida que cree que es mejor. Yo conozco la misma arepa en todas partes de Sudamérica y en España, y todo el mundo dice que la de su país es mejor. Y todos son lo mismo. Son hechas de una manera diferente. Pero todo el mundo, ¿por qué? Porque quieren pertenecer. Porque necesitamos pertenecer. Y la sorpresa de esto es que Dios nos hace hijos, pero no para que pertenezcamos solos a la iglesia invisible, sino para que usted pertenezca a la familia eterna de la casa de Dios. Usted pertenece ahora, y el propósito de Dios en su vida es que usted pertenezca a su casa. Por eso Dios hace iglesias de todos los colores y sabores. ¿Por qué no estamos en una iglesia rusa? ¿Por qué no estamos en una iglesia china? ¿Por qué no estamos en una iglesia japonesa? ¿Por qué no estamos en una iglesia en este momento africana? Bueno, porque Dios hizo una iglesia con las características que ustedes y yo encontramos aquí. Y tiene iglesias para todos. Iglesias con gente que maneja finanzas, iglesias con gente que trae sanidades, iglesias con gente que se estudia, iglesias con financieras, iglesias con gente que salió de las drogas, iglesias de todos los colores y sabores. ¿Para qué? Como la nuestra, que es familiar, para que nosotros encontremos un lugar donde pertenecer. Este es su lugar de pertenencia.
No solamente esta, pero la casa de Dios. Es parte del plan de Dios que usted tenga un lugar. Usted no puede pensar que usted pertenece a la iglesia, que usted pertenece a Cristo, al cuerpo de Cristo, le dice a la familia, y no pertenecer a una iglesia. Es como decir, yo soy jugador de fútbol de mundiales y no pertenecer a un equipo. ¿Quién puede pertenecer a un equipo, un jugador de un mundial y no pertenecer a un equipo? Sería imposible. Es como decir, yo pertenezco a una familia y no tener esposa e hijos. Nadie puede hacer eso. Dios no ha creado a la gente para que esté sola. Ese no es el propósito de Dios, crear a la gente para que esté sola. Por eso fuimos creados para ser familia. Y quiero que vayamos un momento al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 1, y es el primer libro de la Biblia. Y lo más común en nuestra ignorancia es creer que el libro de Génesis, que se llama Comienzos, es la explicación de cómo fue fundada la tierra. Y Moisés cada rato nos pone en aprietos a los creyentes, porque hay un capítulo donde dice cómo fue formada la tierra. Pero ese no es el propósito del libro de Génesis. El propósito del libro de Génesis lo encontramos en el capítulo 5, versículo 1. Y mire cuál es el propósito del libro de Génesis. Pero quiero que entienda la verdad de la familia a través de esto. Pero no de su familia terrenal, porque le voy a decir una cosa. La familia eterna va a superar muchas veces más la familia terrenal. ¿Quiere decir eso que su familia es mala? No, usted necesita a su familia, la necesitamos. Pero va mucho más allá de eso. Cuando hace muchos años estuve compartiéndole a mi hermano. Llevo 16 años compartiéndole a mi hermano. Es decir, llevaba enseñándole quién era Dios. Me tomó 16 años enseñarle y poder transmitir esa verdad. Al final no fui yo, es Dios quien hace. Pero mientras que pasaban esos años, yo tengo otro hermano y ese es mi hermano mayor, es el que no conocía y el otro le conocía. Y yo decía, mi relación con mi hermano menor es mejor que con mi hermano mayor, porque no va a durar toda la vida. Cuando mi hermano se muera mayor, inmediatamente se daña la relación, porque no hay existencia, él no iba a ir a la eternidad. Sin embargo, con mi hermano menor, como iba a tener eternidad, yo dije, voy a obtener una vida para siempre, voy a poder tener una relación con él para siempre. Eso era el pensamiento. Cuando mi hermano mayor se convierte, y dije, un momento, con él voy a tener otra relación para siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que fuimos creados para ser parte de la familia. Vamos a Génesis capítulo 5:1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Mire lo que dice, este es el libro de las familias de Adán. La Biblia es el libro de las familias de Adán. Cuando Dios hizo a Adán, pensó en familia. Dios no dijo, este muchacho nazca en un colegio a ver si es profesor un día. Dios no dijo, voy a ver si lo hago nacer en un batallón para que sea un soldado, o en una estación de bomberos para que sea un bombero. No, Él dijo, quiero que la gente nazca y viva en familia. ¿Sí? Note esto un momento. Dice, es el libro de las familias de Adán. Eso es el Génesis. Y dice, y el día que Dios creó al hombre, a semejanza a Dios o de Dios lo hizo. ¿Por qué semejanza de Dios es la familia? Porque así es Él. En la eternidad tendremos una familia. Cuando Adán y Eva falló una familia. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Una de las principales cosas que tenemos que trabajar dentro de la iglesia, nosotros, es la sanidad familiar. ¿Cómo fueron sus padres con usted? ¿Cómo fueron sus mamás? ¿Cómo era la relación con sus hermanos? Todo eso se nota en la vida. No hay nada que lo marque más a usted que su vida familiar, ni el colegio, ni lo que comió, ni si eran pobres o si eran ricos. Ni si estaba enfermo o no estaba enfermo. Nada impacta más al ser humano que la familia. De hecho, la familia es lo que crea y es la base central de la identidad. La identidad es quiénes somos.
En la familia todo se da, todo viene de la familia. Hay dos grandes cosas y crisis que tiene la humanidad. La primera viene de la lejanía de Dios. Eso hace que el pecado, el hombre se separe de Dios y por consiguiente todo le va mal. Esa es la principal crisis. Usted se pregunta, ¿por qué me va mal en la vida? No piense en Dios, piense en el pecado. El pecado destruye todo. El pecado de las drogas, el pecado del abuso, el pecado cualquiera destruye al ser humano. Pero la segunda crisis de identidad que tenemos viene por la familia. Parte del proceso entonces de que usted llegue a la casa de Dios es que le enseñemos a ser familia. No lo digo yo, lo dijo Él. Mire, cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando yo conocí al Señor Jesucristo, cuando me lo presentaron y puse mi confianza en Él, yo venía de un hogar de padres divorciados. Y se habían divorciado a los 2 años. Y venía con una familia y con 3 hijos que Dios me había regalado. Y entrando en la casa de Dios, lo primero que me tocó hacer fue poner mis ojos en las familias de la iglesia. Y no estoy diciendo que fueran perfectas. Yo puse los ojos en los pastores y los puse, mira, no eran perfectos, pero me tocó restaurar. Dios restauró la visión de familia dentro de la familia de Dios. Porque ese es el plan con nosotros, es parte de la restauración. La segunda crisis más importante del ser humano viene de la familia. Por eso, cuando usted y yo conocemos a Jesús, Él tiene que traernos a una familia. Es importante, es parte de ese propósito. Cuando comenzó el movimiento de Black Lives Matter en los Estados Unidos, una de las personas que sigo comenzó a hablar acerca del racismo en los Estados Unidos. Y dijo una cosa muy sabia. El principal problema de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos no es el racismo, es la crisis del hogar. Se considera que el 75% de las familias afroamericanas en los Estados Unidos no tienen papá. Estoy seguro que es lo mismo con la gente hispana. Se cree que el 50% de las familias hispanas no tienen papá. Entonces, un creyente sin familia es un creyente huérfano. Y ya se puede imaginar todas las problemáticas que vienen a través de eso. Pero Dios, ¿qué dice? Él creó al hombre para que tuviera familia. Por eso la familia es un propósito eterno. Génesis capítulo 12, versículo 3. Vaya conmigo. Toda la Biblia está basada en una promesa, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Todo está fundamentado en una promesa que encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y todo está puesto sobre una columna. Esa columna es la promesa de Abraham. Todos los libros de la Biblia están basados en eso. Quiero que piensen esto y note lo que dice. Hablándole a Abraham dijo, te bendeciré y bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio o te maldigan. Pero note la última parte, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Cuando Dios piensa en el ser humano, piensa en familia. Usted necesita una familia. Usted necesita una familia terrenal, pero necesita una familia espiritual. Usted necesita a dónde pertenecer, porque solo allí su identidad va a estar concreta. Solo allí su identidad se va a reformar. Eso es la familia de Dios. De hecho, note que el propósito es tan fuerte que en Mateo capítulo 12, mire la que piensa el Señor Jesús, versículo 48, cuando se acercaron la mamá de Jesús, María, y cuando se acercaron los hermanos de Jesús, porque Jesús tenía hermanos, lo normal era que en el Medio Oriente, cuando usted tenía un hijo, y en el Antiguo Testamento, una de las bendiciones de Dios era tener hijos. Entonces, José y María siguieron teniendo hijos, no fue ningún problema, y no es algo que sea adverso a la naturaleza de Dios. Dios dice desde el principio que quiere que nos multipliquemos. Él es el Dios de las familias. ¿Cómo no iba a tener la familia donde iba a poner a Jesús? Pero note el pensamiento de Jesús, y quiero que se enfoque muy fuerte en esto, porque aquí revela el propósito eterno de la familia. Versículo 48, le preguntaron, mira Señor Jesús, afuera están tu madre y tus hermanos. Usted lo puede verificar en casa. Versículo 47. Sin embargo, respondiendo él a que le decía esto, ¿quién es mi madre
y quiénes son mis hermanos. Note esto, por favor. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49. Y extendiendo su mano, dijo a sus discípulos: he aquí mi madre y mis hermanos. Lo estaba diciendo él. Y en el versículo 50 explica esto. Escucha lo que explica. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Note esto, es muy importante. Él mismo dijo: mi familia terrenal no es tan importante como mi familia eterna. Pero no le estoy diciendo, y no vaya a sacar de contexto mis palabras, yo no sé qué haría sin mi esposa y sin mis hijos. ¿Estamos? Pero sobre eso está el ser familia de Dios. Y no sé qué haría con mi gran mamá y mi gran papá y mis hermanos. Pero sobre eso está la familia de Dios. Tengo una familia como de 50 primos, ¿no? Ojo, 12 tíos, 6 tías, 6 tías por parte de mamá. Y son tremendos. A ellos agradezco que yo puedo hoy vivir como iglesia. A mí me fascina la vida de familia de iglesia, porque me siento que estamos unidos. Eso lo vivo, lo siento. Entonces, ¿cuál es el conflicto de estar y de entender la familia de Dios? Y quiero decirle que parte del conflicto es, uno, el desconocer. Por eso no vivimos para la palabra de Dios o para el propósito eterno. Pero el siguiente conflicto es el no sentirnos sentir que somos o que avergonzamos a Jesús. Quiero que vaya conmigo un momento para mostrar esto en Romanos capítulo 9, versículo 25. Y quiero decirle que piensen esto, antes que vayamos allí, quiero invitarla a que piense. Imagínense que hoy ha estado en su casa con su papá y sus hermanos. Usted tiene un hermano. Y de repente llega un extraño. Y su papá lo pone como su hermano. Es muy difícil, para mí es difícil. Y su mamá también lo recibe como un hermano. Pero quiero que ahora piensen esto. No solamente lo recibieron como un hermano, le dieron una casa, le dieron una habitación como un hermano, le dieron todas las prestaciones de un hermano. Pero ahora también lo pusieron en la agenda y en el will o en la herencia de ser un hermano. Con todos los derechos. Bueno, eso que usted ve sería muy extraño para nosotros. Pero eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. De la nada nos sacó y nos puso en su familia. Lo primero, a ellos, a los que me creyeron, tienen el derecho de ser hijos míos. La paternidad. Yo sé que es la paternidad, yo sé que es la adopción. Usted ha sido adoptado, pero no para estar en una habitación lejos. Usted ha sido adoptado para estar en la casa de Dios. Si usted no tiene una casa, es como no tener un equipo. Hay gente que me dice: pastor, no, yo no voy a ninguna iglesia, yo no voy a ninguna casa. Yo soy parte de la iglesia espiritual. Entonces me imagino que tiene pastores espirituales. Y ora también imaginariamente. Dios dice que tenemos que estar en la casa. Entonces mucha gente se siente avergonzada. Yo, familia de Dios, imposible. Bueno, vamos un momento entonces a Romanos. Rápidamente paso por estas citas bíblicas. Dice: con respecto a los gentiles, o sea, a nosotros, los que no éramos pueblo de Dios, dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: y en el lugar donde se les dijo, ustedes son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. No se preocupe si usted no tuvo una casa. No se preocupe si sus padres le fallaron. La casa de Dios lo recibe. La familia de Dios lo recibe. No se preocupe si su hogar falló. Usted encuentra un lugar en la casa de Dios. En tu casa, Dios. Dice la canción: en tu casa, Dios, sitio hay para mí.
soy hijo de Dios, sí lo soy. Usted tiene un lugar en la casa de Dios. Él quiere que usted pertenezca a esa casa. Es su casa. Él dice que usted no era llamado pueblo, pero ahora lo somos. Romanos 11, versículo 17 dice: algunas ramas naturales del olivo compara a la vida en Dios como una rama, a la familia. Y escuche lo que dice: fueron cortadas en su lugar. Escuchen esto y pongan sus ojos allí, por favor. En su lugar tú fuiste injertado. Hemos sido injertados, aunque yo hubiera sido un huérfano. Aunque nos hubieran fallado, Dios dice: esta es mi casa. Esta es la casa donde tú tienes todo lo que necesitas. Acá tienes padre, madre, no te van a fallar. De hecho, Sandy lo decía en la primera reunión: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso dice Dios, te voy a recoger, porque yo soy tu papá. Yo le enseño a mi hija que desde lo que tenía 2 años, le digo: hija, tú tienes 2 papás. Y el primer papá es el más importante, el segundo soy yo. Yo estoy aquí para ayudarte a que encuentres tu camino con tu verdadero padre. Y eso es así, es una realidad. Y cuando encuentre su papá verdadero, ella va a ser plena. Todo va a estar pleno en ella. Va a estar llena en todos los aspectos. Porque en su casa sitio hay para mí. Note lo que dice: tú fuiste injertado como una rama. Si no has tomado una decisión para seguir a Cristo, tómala hoy. ¿Por qué? Porque tú vas a ser injertado como una rama silvestre. Y entonces ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. Cuando recibes a Jesucristo, eres injertado y recibes la misma raíz de Dios. Y recibes la misma savia. Todo lo que Dios es pasa para ti. ¿Cómo no entender eso? Ahora, no sé si sabes esto, pero Mateo capítulo 1 habla acerca de la genealogía de Jesús. La genealogía es la historia, la enumeración de los padres y de los antepasados de Jesús. Y ¿sabes qué encontramos en esa genealogía? Prostitutas, ladrones, asesinos. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios pone esa genealogía allí? ¿Por qué deja que haya todas esas personas allí? Y creo que la respuesta es esta: para que tú y yo sepamos quién en la genealogía tenemos un lugar. Prostitutas como tú y como yo, asesinos como tú y como yo, gente que no hacía bien como tú y como yo. ¿Por qué el Señor deja que en su genealogía, siendo un Dios santo y poderoso, sin pecado, permite que en la tierra, en su generación, haya gente con esas características? ¿Saben por qué? Porque nosotros necesitamos ese lugar. No te sientas avergonzado, porque ahora eres parte de la familia de Dios. Abraza la familia de Dios. Habrán dificultades, puede ser la falta de sanidad, pero abraza la familia de Dios. Efesios capítulo 2. Y el grupo de alabanza me puede acompañar. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice esto acerca de nosotros: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Repite conmigo: no soy desconocido. Más fuerte, iglesia: no soy desconocido. No soy extranjero. Mira lo que dice: son ciudadanos junto con todo el pueblo santo. Ahora somos ciudadanos con todo el pueblo santo. Pero esa no es la parte que más me gusta, sino es la siguiente parte: son miembros de la familia de Dios. Dicen que no dice que son miembros como si fueran miembros de la familia de Dios. No dice,
No dice que si fueran miembros como si de algo fuera la familia de Dios. No está suponiendo que entramos cuando decimos es que la iglesia es como la familia de Dios. No, la iglesia no es como. La iglesia es la familia. La iglesia es la familia. Iglesia, en este momento estamos ante uno de los propósitos eternos más importantes para nosotros. No dice, parece que estuvieras entrando a una familia. Él dice, son miembros de la familia. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo leemos, porque según leamos, son las verdades. No somos parte como parte de una familia. Somos parte de la familia. Es importante que lo entiendas, porque ahí está tu identidad. Y este es el lugar. Y hasta que no aceptes y vivas por ese propósito eterno, tu identidad no va a estar completa. Por eso la diferencia entre una persona que es un creyente y un miembro de iglesia es una persona que no es espectador. Piensa tu familia. Tú no eres un espectador en tu familia. Veo mamás que no son espectadoras en su familia, pero son parte de. Veo jóvenes y papás que no son espectadores en sus familias, son parte de la familia. Amén. Voy a pedirle a los sugieres que repartamos la Santa Cena. Este es un momento muy especial para tomar la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es el único símbolo que dejó Jesús para que recordáramos lo que Él hizo para nosotros. Y ese símbolo tiene dos elementos. Tiene el pan y tiene el vino. El pan habla de la muerte o del cuerpo de Jesús. Y el vino habla de la sangre de Jesús que fue redimida. Y de muchos años para acá he ido pensando y llegando a la conclusión de que este elemento tan sencillo no tiene ningún aspecto religioso. Quiero que todos lo aprendan, por favor. Que el único aspecto que tiene es que podamos recordarle y recordar todo lo que hizo por nosotros. Todo el propósito de esto es que cualquier persona en cualquier lugar pudiera recordar quién es Jesús en sus vidas. Y yo quiero invitarte a que recuerdes que ahora Jesús es tu hermano, que tú eres parte de la familia de Dios, y que lo aceptes en tu corazón. No solamente se acepta aquí, se acepta acá. De hecho, cuando aceptas que eres hijo de Dios, toda la perspectiva cambia. Ya no eres un consumidor, ahora eres un contribuyente. Ya no estás porque te toca, estás porque eres. Lo repito, una vez que eres y entiendes esta verdad de Jesús en tu vida, ya nunca más estás obligado, simplemente perteneces a. Y comienza la sanidad. Y quiero que pienses en eso. Hay muchos beneficios aparte de ser adoptado en la casa de Dios, pero algunos de los beneficios son: traerás esperanza al mundo. Cuando te ven desarrollado y ven lo que tienes, muchos te dirán qué es lo que tienen ellos. Yo quiero lo que ellos tienen.
Quiero que medites en eso unos momentos. Voy a pedirte que te pongas de pie allí donde estás. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. En tu casa, Señor, sitio hay para mí. Eres parte de la familia de Dios. Él te está llamando. Perteneces y necesitas ese lugar. Tú fuiste creado. Tú fuiste creado así. Espíritu Santo, quisiera pedirte que nos recordaras las veces que hemos intentado pertenecer a tantas cosas. De pequeños, tener pertenencia a un grupo en la escuela, tener pertenencia o pertenecer a un grupo de chicos malos quizás, al equipo de fútbol, al equipo de karate, a los cheerleaders. Y tú nos estás llamando y nos dices, ya no necesitas más. Ahora puedes identificarte en mi familia, en la mejor familia, la familia de Dios. No necesitas más buscar dónde identificar y cuál es tu lugar, porque tu lugar es mi casa. Porque eres un pueblo escogido, eres parte de una nación santa, de un reino de sacerdotes, de una familia, de un pueblo que vive para Él. Y no importa tu pasado, no importa tu pasado, porque Él ya murió por ti. Lo que importa es que ahora eres hijo de la casa de Dios. Hijo, perteneces a la familia y tienes hermanos en el Espíritu. Ahora accede, ahora acéptalo.